El tercer modelo que vamos a estudiar es el modelo de drenado de tanques, lo que se conoce como ley de Torricelli. La ley de Torricelli establece lo siguiente. Si tenemos nosotros un tanque con cierta geometría, vamos a poner para un ejemplo primero un dibujo de un cilindro, pero veremos que no siempre es cilíndrico. Y supongamos que el tanque tiene agua hasta cierta altura. El tanque va a tener agua hasta cierta altura. Tiene aquí agua hasta cierta altura. Vamos a identificar lo siguiente. Dada la geometría del tanque, acá en la parte superior, la capa de agua, esta capa de agua, va a tener un área. Bien. El área de esto lo vamos a llamar A sub W. En la parte inferior del tanque vamos a suponer que tenemos un agujero que también va a tener cierta cantidad de área. Esta la vamos a llamar A sub H. A sub H. Entonces la ley de Torricelli establece que la altura varía en función del tiempo de acuerdo a cómo, bueno, está influida obviamente por la geometría del mismo tanque. Entonces acá tenemos una primera versión de la ley de Torricelli que establece que la variación del volumen con respecto al tiempo es menos A sub H por 2 veces la raíz cuadrada, perdón, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. La raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Bien? Por la altura. Entonces, la variación del volumen en términos del tiempo va a estar dada por esto. Va a estar dada por esto. Sin embargo, se puede establecer una relación entre la variación del volumen en términos del tiempo y la variación de la altura en términos del tiempo. Esta es la que nos va a interesar realmente un poco más. Vamos a escribir estas tres relaciones, pero la que nos va a interesar un poco más es la tercera que seleccionamos aquí. Entonces, se establece a partir de la variación del volumen, este diferencial de volumen, bueno, esta variación de volumen en todo instante de tiempo es el A sub H, perdón, es el A sub W por dH de T. A sub W por la variación de la altura con respecto al tiempo. De esta manera, establecemos, reemplazando aquí el dB de T, establecemos que, bueno, se establece a partir de que, dos puntos, se establece que la variación de la altura con respecto al tiempo, de la altura del volumen de agua con respecto al tiempo, en ese tanque es menos A sub H sobre A sub W por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esto es lo que nos va a interesar. ¿Por qué nos va a interesar más? Porque muchos de los problemas los vamos a resolver en términos de esto. Hay algunos problemas que, por ejemplo, nos va a preguntar cuál es la variación del volumen en términos del tiempo, pero para eso vamos a utilizar esta relación. Vamos a usar esta relación que aparece allí. Bien. Resulta que aquí, como hemos venido trabajando con los modelos, hay algunas variables que pueden influir en el problema que hacen que esto no se comporte como aparece en el modelo. ¿Qué cosas pueden ocurrir? A ver, por ejemplo, yo les pregunto lo siguiente.
Sí, nosotros tenemos aquí un cilindro, el A sub H es constante, ¿verdad? El A sub H es constante, el área del agujero también es constante, entonces según la ley de Torricelli, la variación de la altura con respecto al tiempo será menos A sub H sobre A sub W es una constante, llamémosla acá, y acá tenemos dos veces la gravedad también será una cantidad constante, es decir, acá tendremos simplemente por raíz de h. Bien, tendremos que eso es raíz de h. Entonces acá, como podemos ver, ¿qué pasa con la variación de la altura a medida que disminuye la altura? Es decir, a mayor altura hay una variación más rápida. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso es percibible. Eso es apenas percibible cuando nosotros estamos haciendo un experimento con drenado de tanques. Al principio, por la misma acción de la presión del fluido, se encuentra que disminuye con mayor rapidez en unos primeros instantes de tiempo. Y tal vez disminuye la misma cantidad de agua, el mismo nivel de agua, con una rapidez más lenta en instantes de tiempo posteriores, ¿cierto? En instantes de tiempos posteriores. Sin embargo, hay cosas que nosotros no podemos controlar, como por ejemplo el mismo, acá sobre el área del agujero, va a existir algo que llamaremos un factor de contracción y fricción, que de momento no lo estamos contemplando aquí. Pero cuando vamos a la parte de los ejercicios, veamos en la sección de ejercicios, acá dice, bueno, ¿qué podemos hacer con estos problemas cuando se considera un factor de fricción-contracción? Acá tenemos drenado de un tanque. Veamos, bueno, tenemos lo siguiente. Suponga que está goteando agua de un tanque a través de un orificio con área sub H localizado en el fondo. Cuando el agua gotea a través del orificio, la fricción-contracción de la corriente cerca reduce el volumen de agua que se escapa. Es decir, por esa misma fricción-contracción se reduce esa cantidad de volumen que se escapa. Es una forma de la que se puede controlar eso y algo que bueno, que se ha logrado determinar es precisamente que la variación que se hace en la fórmula es multiplicar por esta constante. Esta constante debe ser una constante que varía entre 0 y 1. Una constante que varía entre 0 y 1. Acá más o menos plantea en general el problema y en el siguiente ejercicio, que es el que vamos a resolver nosotros, el ejercicio número 14, nos dan un factor de fricción-contracción. ¿Bien? Entonces, a menos que el ejercicio no nos indique un factor de fricción-contracción, nosotros vamos a suponer que ese factor como tal es 1. ¿Vale? Por lo demás, cuando uno hace algunos experimentos y trata de comparar con el modelo, puede encontrar que hay ligeras variaciones. Esas variaciones estarán dadas principalmente porque hay errores en la medición, ¿cierto? Estará ahí el factor del error humano y eso pueden ser algunas variables que no se pueden contemplar en el modelo. Veamos lo que dice. Tenemos un tanque cónico circular recto como se muestra en la figura. El tanque pierde agua por un orificio circular localizado en el fondo. Determine la ecuación diferencial para la altura en términos del tiempo t. El radio del orificio es de 2 pulgadas. El radio del orificio es de 2 pulgadas. La gravedad se toma como 32 pies sobre segundo cuadrado. Y el factor de fricción-contracción es de 0.6. ¿Vale? Tenemos que contemplar entonces la geometría del tanque
Porque el área superficial, el área del agua, esa área superficial, A sub W, va a depender de lo que es la misma geometría del tanque. Entonces, tenemos, por un lado, según las dimensiones acá en el dibujo, esto tiene un radio de 8 pies. Tiene una altura total de ¿cuánto? De 20 pies. De 20 pies. Acá vamos a tener entonces el volumen de agua a medida que va disminuyendo. Y entonces esto tendrá una altura H. Acá en la parte inferior, bueno, esto tendrá una altura H, el volumen de agua en consecuencia, esta parte superior tendrá un radio R. Y en la parte inferior tenemos un radio, ¿cuánto mide ese orificio? Ahí decía 2 pulgadas. Es decir, 2 pulgadas es un sexto de pie, ¿cierto? Porque 12 pulgadas es un pie. Tenemos que trabajar todo en las mismas unidades. Necesitamos entonces relacionar AH con R, AH con R para poder hacer precisamente el cálculo de nuestra ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque de momento nosotros tenemos que la variación de la altura con respecto al tiempo será ¿quién? Menos A sub H. ¿Cuál es el área del orificio? El área del orificio es constante, ¿cierto? El radio es un sexto, entonces esto es pi por el radio al cuadrado, un sexto al cuadrado. ¿Cuál es el área el área superficial? El A sub W. Esto será pi por r cuadrado. Y todo esto por la raíz de 2 por 32, que es la gravedad, por la altura. Es decir, de momento, esto está quedando de la siguiente manera. A ver, aquí tenemos precisamente que queda raíz de 64h, eso es 8 raíz de h, se simplifica pi, entonces acá queda un sexto, al cuadrado es un 36avo, sobre r al cuadrado, esto multiplicado por 8 raíz de h. Es decir, cómo queda de momento la variación de la altura, la ecuación diferencial que modela la variación de la altura en términos del tiempo, va quedando así. Podemos sacar cuarta, acá queda 2, y acá quedan 9, queda 2 novenos, quedan 2 novenos, y ese 2 novenos, cuando hacemos las cuentas, bueno, va a quedar así, 2 sobre 9 r cuadrado por raíz de h. ¿Cuál es el problema? Que yo necesito que esto quede en términos de quién. ¿Quede en términos de quién? De h. No me sirve que quede en términos de r también. Entonces necesito, para terminar con el ejercicio, perdón, algo que se me había olvidado, el factor de fricción-contracción, que era de ¿cuánto? 0.6. 0.6. Eso multiplica a toda esa expresión. 0.6 es lo mismo que tener 3 quintos. Prefiero manejarlo como 3 quintos. Entonces, si acá lo escribo como 3 quintos, quedará, bueno, acá teníamos 2 novenos. 2 novenos por 3 quintos, ¿cuánto es? Es 2 quinceavos. ¿Estamos de acuerdo? 2 quinceavos de r cuadrado por raíz de h. Entonces ahora les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cómo hago yo para relacionar h con r a partir del dibujo? Semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Y usando semejanza de triángulos, a ver, quiero que hagan las cuentas y me digan, bueno, h es tantas veces r o algo por el estilo.
Mm. Profe, profe, a mí me dijo que H era igual a 20 tercios de R. ¿Cómo, perdón? A mí me dio que H era igual a 20 tercios de R. A ver, vamos a ver. Voy a escribir por acá el resultado. H le dio que era 20 tercios de R. 20 tercios de R. ¿Alguien le dio algo diferente? A mí me dio igual. Vale. Vamos a hacer entonces la cuenta. No sé si ese sea el valor que estamos buscando para H, pero vamos a comprobarlo. ¿Será este valor? Miremos a ver. Entonces, resulta que cuando hacemos un corte transversal del cono, tenemos la siguiente figura. Acá el radio de la parte de arriba del cono es 8, ¿cierto? La altura completa del cono, ¿cuánto es? 20, si no estoy mal. 20. Y esto tiene la siguiente forma. Acá vamos a tener una altura H, una altura H y un radio R. Hay que tener cuidado en la forma en la que se utiliza la semejanza de triángulos. ¿Por qué? Inicialmente lo que tenemos acá no son triángulos. No son triángulos, ¿por qué? Porque es un cono truncado. Porque esta parte de abajo, aunque sea una cantidad pequeña, que es un sexto, hay una distancia allí, por lo tanto eso no es un triángulo. De hecho, lo que tengo dibujado allí son cuadriláteros. Espero que estemos de acuerdo. Entonces, ¿cómo resolver el problema? ¿Cómo lo hicieron? Pues yo pensé que era un triángulo, pero entonces no, así Restarle a los 8 en un sexto de pi. Entonces, un error que se comete acá es considerar que eso es un triángulo, ¿no? Y que son triángulos y usar semejanza de triángulos, porque tal cual como están, no son triángulos. Entonces, ahí hay un detalle. Les ofrezco dos opciones. Una es usar geometría analítica, es decir, vamos a ubicar todo esto en el plano cartesiano y usar algunas fórmulas de distancia entre puntos, pendiente y cosas de este estilo para relacionar a R con H. Otra forma de hacer esto es completar el triángulo. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá aparece otra variable transitoria, esta partecita, llamémosla X, esta altura complementaria, que tendríamos que trabajar transitoriamente con ella. Es decir, por ejemplo, ahora como lo completé sí es un triángulo y podría escribir que 20 más X, que sería toda la altura de ese triángulo, es a 8 a la base como un sexto, ¿cierto? Como un sexto, perdón, si utilizamos todo el triángulo, tendríamos que, esto es a 8 como ¿quién? Como por ejemplo H más X. H más X es a quién? A R. ¿Sí? Estoy comparando el triángulo completo con este triángulo hasta acá. Este triángulo así. Así. ¿Sí? Ese triángulo que está allí. Entonces, 20 más X, que es la altura completa, es a 8, como H más X es a R. Pero a su vez es lo mismo que ¿quién? Es lo mismo que tener X es a un sexto.
¿Sí estamos de acuerdo? Son partes correspondientes de esos tres triángulos. Entonces debería trabajar con esas partes correspondientes teniendo en cuenta ecuaciones de a dos. Es decir, por ejemplo, primero voy a trabajar con estas dos, multiplico en cruz a ambos lados y ¿qué queda? Queda que 20 más x por r es igual a h más x por 8. Si averiguamos cuánto vale x en términos ya sea de r o de h, o el valor exacto de x, entonces podemos resolver el problema. Resulta que si vemos la primera y la última expresión y las relacionamos también multiplicando en cruz, de manera que ahora queda un sexto de 20 más x, ¿cierto? Igual a 8x, ahora queda una ecuación solamente en términos de x, es decir, haciendo esa relación puedo saber cuánto vale x. Y si reemplazo x en esta expresión que está escrita en azul, entonces ahora puedo saber cuánto vale h en términos de r o r en términos de h, ¿vale? Entonces vamos a ver cuánto vale x. ¿Cuánto vale x? Bueno, multiplicamos esto aquí y tenemos, esto es 10 tercios. 10 tercios igual a 8x menos un sexto de x. 8x menos un sexto de x, esto es 47 sextos de x. ¿Cierto? Y ahora despejemos x. ¿X quién será? Tenemos que esto será, bueno, dividiendo en 3, acá queda 20/47. A ver, hagan las cuentas y me dicen si sí está bien. Hallen el valor de Sí, x. señor. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, ahora que tenemos el valor de x, podemos reemplazar el valor de x en esta expresión que está escrita en azul. En esta expresión que está escrita en azul, es decir, tenemos que 20 más 20/47 por r es igual a, bueno, voy a escribirlo así, 8h más, a ver, tenemos, bueno, no se puede simplificar nada, esto sería 160/47. Sería así. Vamos a sumar esto y de hecho, veamos, para nuestra ecuación diferencial a mí realmente lo que me interesa es saber cuánto vale R en términos de H. Para que toda la ecuación diferencial me quede en términos de ¿quién? De H. Entonces veamos a ver. Vamos a despejar R. R en términos de H será, entonces 20 más 20/47, eso es 960/47. Y si pasamos eso a dividir, quedaría lo mismo que multiplicar por 47 y dividir por 960. Esto a 8h más 160/47. Es decir, que quedaría 900, bueno, 60 dividido en 8, ¿cuánto es? Esto es igual, R es igual a H sobre 120 más, a ver, estos 47 se simplifican y queda 160 dividido en 960. Y eso es un sexto, así. De esta manera podemos retomar nuestra ecuación diferencial. La derivada de h con respecto al tiempo es ¿quién? Es menos, y bueno, voy a volver al resultado que teníamos. El resultado que teníamos era 2/15 del radio al cuadrado por raíz de h. Entonces tenemos acá 2/15 del radio al cuadrado, es decir, de h sobre 120 más un sexto Profe, al cuadrado por raíz de h, ¿sí?
Qué pena. Esto, h sobre 120 no ha multiplicado por los 47. A ver, espérame. H sobre... Ah, sí. Sí, falta ahí el 47. Esto va 47H. Entonces acá también 47H. 47H. Y bueno, ya lo que queda es... Esta sería la ecuación diferencial que modela el problema que se nos pedía. Y era lo que pedía el problema, ¿no? Determina una ecuación diferencial para la altura h en términos del tiempo t. Ahí tenemos una ecuación diferencial que modela esa variación. Pero como nosotros ya hemos visto cómo resolver estas ecuaciones diferenciales, entonces pregunto, ¿cómo se podría resolver esta ecuación diferencial? ¿Qué dicen ustedes? Por separación de variables, ¿no? Sí, señor, sería una separación de variables. Y de hecho no saldría complicada. No saldría complicada porque si nosotros separamos variables, acá tenemos, voy a dejar en la parte de la derecha el 2/15. Esto multiplicado por dt. Y en la parte de la izquierda estará multiplicado por dh. Lo que queda al cuadrado va a estar en el numerador, ¿verdad? 47 sobre 120h más un sexto al cuadrado dividido en raíz de h, que es h a la 1/2. Es decir, cuando yo haga estas cuentas, resuelva este cuadrado y separe en fracciones, quedará esto para integrar solamente con potencias de h. Sí, el método que vamos a utilizar acá es separación de variables. Y de hecho, más allá de las fracciones, no hay mucho que podamos considerar como complicado en el método, ¿no? En el método de solución de la ecuación diferencial. Hay que tener cuidado cuando nosotros trabajamos con ley de Torricelli precisamente por cómo tenemos que calcular el área superficial, cómo relacionar las variables, porque podemos llegar a cometer algunos errores en la concepción de la relación de las variables. Por ejemplo, aquí que se quería usar semejanza de triángulos, pero no era posible hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso para evitar cometer errores de ese estilo. Y a veces, bueno, hay que hacer algunas cuentas, hay que ver cómo poder relacionar las variables. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí, señor. Si hubiese podido hacer la semejanza de triángulos, ¿puede poner otra vez donde hice la semejanza para explicarle? Acá está. Listo, uno podría decir que la distancia que va a recorrer, digamos, uno puede decir 20 es a 8 menos un sexto igual a R menos un sexto, ¿cómo es? 20 sobre 8 menos un sexto es igual a H sobre R menos un sexto. O sea que si le puedo Es como disminuir el correr un un sexto. cesto, sí, es como correr un cesto y ya quedarían los dos triángulos, pero no sé si es machete. A ver, de hecho no... A ver, repítame lo que dice. Es como tener 20 es a 8 menos un sexto, ¿le 8 entiendo? menos un sexto, sí, igual a H sobre R menos un sexto. O sea, es como correr el un sexto, la distancia el bocado que se le quita al triángulo, correrlo hacia la derecha. El problema es que no disminuye, 8 no disminuye exactamente un sexto. Disminuirá de manera proporcional, pero no a la misma distancia. Porque tengamos en cuenta que acá por cada 20, acá vamos a tener 8, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, la relación a partir de los triángulos. Es decir, que cuando desplace yo acá la mitad, 10, acá desplazará 4, que sería la mitad, ¿sí?
no desplazaría 10 también. No sé si me entienden. No. A ver, vale. O sea, supongamos que sí tenemos un triángulo y que esto vale 20 y que esto vale 8. ¿Yo dónde puedo conseguir también un triángulo semejante? Si tomo el punto medio y acá el punto medio. Bueno, vamos a poner por aquí el punto medio. Pero acá, ¿cuál es la...? Si tomo puntos medios, ahora esto que está aquí en azul vale 10. Es decir, ¿cuánto me moví hacia acá? 10, desde esta punta de abajo. Pero en el otro lado no me moví la misma cantidad. ¿Cuánto me moví? Me moví 4. ¿Sí? Lo que quiero decir es que lo que se desplaza aquí en la parte de R no es lo mismo que se desplaza en el otro lado. Es proporcional, pero no es precisamente esta cantidad. A ver, Ok. Bueno, perfecto. ¿y si la hacía de esa manera le daba el mismo resultado? Pregunto. ¿O no? No la hice por ese lado. Pues le iba a empezar a hacer, pero usted dijo todo eso, entonces copié eso. Ah, ok. No se debe mantener la proporción porque simplemente se le estaría restando estas cantidades como si tuviera un desplazamiento, pero no se cumple exactamente así. Estaría haciéndose como una especie de formación de los triángulos y no creo que se dé la misma relación. Es Macheta, ¿cierto? decir, tal vez pueda hacer la cuenta y verificar que da de manera diferente. Si de pronto la cuenta da exactamente lo mismo, yo diría que es una feliz coincidencia. En matemáticas, los ejercicios a veces tienen felices coincidencias en las cuales si se tiene una concepción que no es del todo correcta, igual por ahí el resultado se obtiene. No estamos exentos de eso. Bueno, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Esos serán los 3 modelos que vamos a ver por ahora. Entonces, repito, por ahora hemos visto modelo de la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, la parte de mezclas, esa parte de mezclas, y la parte de drenado de tanques, que es con la ley de Torricelli, la ley de hidrodinámica. Hay que tener en cuenta que acá, bueno, hay algunas condiciones que se consideran ideales. Por ejemplo, también cuando uno tiene precisamente un experimento de este estilo, no solamente hay un factor de fricción-contracción, sino que también hay una turbulencia ahí cerca del orificio donde está drenándose el agua. Por esta misma turbulencia, la corriente de agua cambia. Hay que tener en cuenta también una cosa. Por ejemplo, eh, si ustedes vaciaran ese tanque, es decir, simplemente abren supongo que tiene el tanque lleno de agua, en la parte inferior tiene un orificio y usted quita el tapón de ese orificio. ¿Usted esperaría que el agua baje de manera gradual o qué esperaría que ocurriera? Lo que uno debería esperar que ocurra es que el agua se empiece a hacer un remolino. Cosa que, por ejemplo, ustedes pueden ver en los baños. Si alguna vez se vieron aquel capítulo de Los Simpson en el que Bart llamaba por allá a una finca en Australia, si no estoy mal, y le preguntaba a un niño, se hacía pasar como por un científico que estaba investigando algo de alguna conspiración o algo raro, la verdad no recuerdo, y preguntaba al niño le decía que bajara el agua del retrete
y que le indicara en qué dirección giraba el agua, en qué dirección giraba el agua. Eso porque creo que Elisa le había dicho que en la parte hacia abajo del ecuador, de la línea del ecuador, el agua gira en una dirección diferente a la que gira en la parte de arriba, en la parte de la semisfera hacia arriba, hacia la parte del norte. Entonces eso ocurre. Eso también, de hecho, si ustedes lo hacen en un tanque, no tiene nada que ver con la forma como tal de lo que sería el baño. Por ahí hay algunos videos en los cuales en lo que es toda la línea del ecuador, es como una especie de atracción turística ahí en ese video. Y en esa atracción turística, no sé, diga usted como una montaña o algo así, la verdad no recuerdo qué es. Hay un señor que tiene 3 baldes. No sé si alguien ha visto ese video alguna vez. El señor tiene 3 baldes. Ahí en ese balde, en uno de los baldes está sobre la línea del Ecuador. Está exactamente sobre la línea del Ecuador. Unos pasos hacia el norte hay un balde y unos pasos hacia el sur del primer balde hay otro balde. Entonces el señor lo que hace es mostrar precisamente la dirección en la que gira el agua cuando se está drenando un tanque de este estilo. Y el señor simplemente lo que hace es toma el balde lleno de agua, en la parte inferior tiene un tapón, quita el tapón, el balde que está exactamente en la línea del ecuador, el agua baja sin hacer remolino, La que está en la parte del norte, el agua se arremolina en una dirección y en la parte sur, el agua se arremolina en la otra dirección. ¿Sí? Entonces, claro, si se hace un remolino, eso aumenta la velocidad, ¿cierto? Si se hace un remolino acá, eso aumenta la velocidad y al aumentar la velocidad, el tanque se va a drenar mucho más rápido, ¿cierto? Se va a drenar mucho más rápido. De hecho, usted puede hacer el intento. Tome 2 botellas de agua. No necesita estar el agua limpia, pueden ser 2 botellas. Lo llena con agua de la llave y una de las botellas simplemente llénela de agua, póngale una tapa o póngale la mano y póngala boca abajo. Quítele la mano y deje que la botella se vacíe completamente. Tómele el tiempo, a ver cuánto tiempo tarda. Y ahora tome otra botella o la misma botella, vuelva a llenar y empiece a girar. Empiece a hacer que el agua se agite y gire en una dirección antes de quitar la tapa. Resulta que si además usted sigue girando la botella, aunque no lo haga con mucha fuerza, simplemente manteniendo la rotación del agua, eso se va a drenar muchísimo más rápido. Eso, por ejemplo, aquí no se puede considerar. No se puede considerar en la ley de Torricelli, ¿sí? Entonces, hay algunas variables que no se pueden considerar en esos casos especiales que estudiamos nosotros. Pero de cierta medida podemos considerar que estos modelos nos permiten controlar o modelar situaciones. Bien, ahora vamos a continuar con el capítulo 2 en la sección 2.7. Ya empezamos entonces con esta parte de modelos de primer orden. Y ahora vamos a continuar con la parte de modelos de orden superior. Vamos a empezar con los modelos que son lineales y luego veremos los modelos no lineales. Sí, aprovechando que estamos viendo los modelos, entonces veamos. Bien, acá tenemos la 2.5, 2.6, un método numérico, y tenemos la 2.7. Modelos lineales. En los modelos lineales vamos a ver algunos modelos. A ver, por ejemplo, acá esta parte de vida media, que es la parte
ley de decaimiento, aparece la ley de enfriamiento de Newton, por supuesto, porque es una ecuación diferencial lineal, ¿cierto? Que como les dije, esta la vamos a estar trabajando nosotros principalmente como. Por ejemplo, se puede trabajar con variables separables. La clase pasada hicimos algún ejercicio de este estilo. Hicimos algún ejercicio de ley de enfriamiento de Newton. Tenemos también la parte de mezclas, por eso estamos mirando en la sección 1.3 estos problemas, estos modelos. La parte de circuitos, como ya les digo, la vamos a conservar para más adelante. Entonces vamos a hacer algún par de ejercicios, uno de ley de enfriamiento de Newton, ahora de esta sección 2.7 y hacemos uno de mezclas. Entonces, a ver. Quiero que planteen el ejercicio número 16. En el ejercicio número 16 se tiene la siguiente situación. Hay dos recipientes, el recipiente A y el recipiente B, que se llenan con la misma cantidad, bueno, se llenan con líquidos. Tienen la misma cantidad, tienen el mismo tamaño. Y los líquidos, uno de los líquidos se mantiene a 0 grados y el otro a 100 grados. Dice, una pequeña barra de metal con temperatura inicial de 100 grados se introduce en el recipiente A que está a 0 grados. Después de un minuto, la temperatura de la barra es de 90 grados. Después de un minuto. Luego de 2 minutos, se saca la barra y al instante se transfiere al otro recipiente. Pasado un minuto, la temperatura de la barra se eleva 10 grados. ¿Cuánto tiempo desde el inicio de todo el proceso le llevará a la barra para alcanzar 99.9 grados centígrados? A ver, planteen ese problema. Se trabaja con ley de enfriamiento de Newton. Y ya lo resolvemos.
continuar. Vamos a ir planteándolo. Tenemos dos recipientes, ¿verdad? Tenemos dos recipientes, un recipiente A que está a 0 grados. Y tenemos otro recipiente, un recipiente B, que está a 100 grados. Entonces vamos a ver las condiciones iniciales para el problema de esta ley de enfriamiento de Newton. Resulta que cuando tenemos nosotros el instante inicial, la barra, ¿qué temperatura tiene? Al inicio de todo, ¿qué temperatura tiene la barra? 100 grados centígrados. La temperatura inicial son 100 grados centígrados. Sí, acá dice, la temperatura inicial de la barra son 100 grados centígrados y se introduce al recipiente A que tiene 0 grados centígrados de temperatura constante. Dice, después de un minuto, la temperatura de la barra es de 90. Es decir, cuando ha pasado un minuto, T evaluado en 1, son 90 grados centígrados. Dice, luego de 2 minutos se saca la barra, es decir, la barra se saca a los 2 minutos. Bien, entonces necesitamos averiguar cuál es la temperatura de la barra a los 2 minutos. Es la primera pregunta. ¿Por qué? Porque inmediatamente a los 2 minutos se ingresa al tanque B, a este recipiente B que tiene esta temperatura de 100 grados. Es decir, acá empieza otro problema, Pero acá el tiempo inicial, ¿cuál será? La temperatura inicial, ¿cuál será? ¿Cuál será la temperatura inicial? La misma que nos arroje el primer problema, ¿sí? Entonces necesitamos resolver prácticamente aquí dos problemas. Entonces vamos a ver. Usando la ley de enfriamiento de Newton tenemos que la variación de la temperatura con respecto al tiempo, ¿quién es? Sería K por la temperatura menos la Es una temperatura. constante de proporcionalidad multiplicada por la Por K, temperatura menos la temperatura del ambiente, sea 0. que es 0. Es decir, acá tenemos simplemente la derivada del tiempo, perdón, de la temperatura, pasamos a dividir T mayúscula, y acá tenemos K por dt. Integramos y nos queda aquí logaritmo natural del valor absoluto de T igual a ¿qué? A K por T más una constante de integración. Entonces, ¿quién es T? T es E elevado a la K por T más una constante de integración. Vamos a someter esto a los valores iniciales. ¿Cuánto es T evaluado en 0? T evaluado en 0 dijimos que era 100. Es decir, que T evaluado en 0 es E a la C. ¿Estamos de acuerdo? Si T vale 0, queda simplemente E a la C. Entonces, E a la C lo vamos a escribir como esa constante que va a quedar multiplicando esta expresión. Acá yo puedo escribir esto como E a la C multiplicando a E a la K por T. Por lo tanto, mi temperatura en términos del tiempo será 100, que es E a la C, por E a la K por T. ¿Vale? Por E a la K por T. Ahora, necesito para hallar el valor de K, establecer lo siguiente. La temperatura cuando ha pasado un minuto es de 90 grados. ¿Sí? Y esto será entonces igual a 100 E a la K por T, de manera que E a la K por T es igual a 9 décimos, pasando el 100 a dividir. Perdón, esto ya evaluado en 1. De manera que K, ¿quién será? K es el logaritmo natural de 9 décimos. El logaritmo natural de 9 décimos, aproximadamente ¿cuánto es logaritmo natural de 9 décimos?
es aproximadamente menos 0.105. Pero no lo vamos a manejar así, lo vamos a manejar de esta manera. Es menos 0.105. Por lo tanto, esto ya nos da nuestra temperatura en todo instante de tiempo. Esto es 100 e elevado a logaritmo natural de 9 décimos por t. Bien. Ahora sí podemos responder la pregunta, ¿cuánto es el tiempo a los 2 minutos? ¿Cuánto hace tiempo? Pongan eso en la calculadora y me dicen. ¿Cuánto les dio? 81. 81 grados, ¿verdad? A ver, estos son 81 grados centígrados. Este es el tiempo cuando han pasado 2 minutos. 2 minutos. Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a la segunda parte. El tiempo inicial para cuando la barra se saca del primer tanque, el tanque A, y se mete en el tanque B, es de 81 grados centígrados. Entonces vamos a continuar con la lectura del problema. Dice, después de un minuto, bueno, acá, bueno, se saca, después de 2 minutos, la barra se saca y al instante se transfiere al otro recipiente. Pasado un minuto en el recipiente B, la temperatura de la barra se eleva 10 grados. Es decir, ¿cuánto es la temperatura en un minuto? La temperatura cuando ha pasado un minuto, ¿cuánto es? 91 grados centígrados, ¿cierto? Se ha elevado 10 grados. 10 grados. Profe, La pregunta es, profe, ¿cuánto tiempo desde el inicio de todo el proceso le llevará a la barra a alcanzar los 99.9 grados centígrados? Profe, qué Entonces, pena. ¿Me puede dar mirar por favor la parte de la izquierda un momentico? no le escucho bien, por favor, ¿puede hablar un poco más fuerte? Ahí. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Vale. Vamos a, miren la parte de la izquierda, que fue la parte inicial. Y entonces ya revisamos la segunda parte. Acá voy a hacer un zoom inverso, espero que se pueda ver aquí casi todo. Ya, profe, gracias. Listo, entonces vamos para la segunda parte. Acá en la segunda parte tenemos que plantear otra vez el problema. Porque otra vez tendremos que resolver aquí un modelo de ley de enfriamiento de Newton porque los datos son diferentes.
Acá ahora la variación de la temperatura con respecto al tiempo, ¿quién será? Una constante de proporcionalidad, T, ahora es menos 100, ¿verdad? La temperatura del ambiente, que es 100. ¿Cómo queda esto? Esto va a quedar de T sobre T menos 100 igual acá por dt. Integramos a ambos lados y ¿qué queda? Tenemos logaritmo natural de t menos 100 igual acá por t más c. Vamos a analizar los valores iniciales aquí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando el tiempo es 0? Ojo, para este nuevo problema el tiempo va a ser 0. Cuando el tiempo sea 0, toma 81 grados, ¿sí? Toma 81 grados. Entonces, el tiempo, con el tiempo 0, ¿qué tenemos? Si t vale 0, tenemos que t vale 81, es decir, aquí queda logaritmo natural del valor absoluto de 81 menos 100. Es decir, que, a ver, estos son 19. C es precisamente logaritmo natural de 19, lo cual es aproximadamente 2.249. ¿Bien? Es 2.249. Pero voy a dejarlo de esta manera. C es logaritmo natural de 19. Logaritmo natural de 19. De esta forma, entonces vamos a despejar t. T menos 100 es igual a ¿qué? A e elevado a la k por t más logaritmo natural de 19. Es decir, esto es lo mismo que Pues eso tenemos, no es menos 19. pero está en valor absoluto. Recuerda que acá esta integral siempre queda con valor absoluto. ¿Bien? Entonces acá tenemos e elevado a la 19, perdón, e elevado al logaritmo natural de 19, que es 19, por e a la k por t. Y esto de momento es t menos 100. Es decir, que la temperatura en todo instante de tiempo es 100 más 19 e a la k por t. E a la k por t. Ahora necesitamos hallar el valor de k. ¿Cómo vamos a hallar el valor de k? Para eso nos dan la información. ¿Qué información? Cuando el tiempo vale 1, la temperatura ¿cuánto vale? 91 grados. Es decir, acá tenemos 100 más 19 e a la k, ¿cierto? T vale 1. Entonces hacemos las cuentas. Pasamos a restar el 100, nos queda allí menos 9, entonces nos queda menos 9 igual a 19 e a la k, de modo, a ver, que e a la k es igual a menos 9 19avos. A ver, esto como tal no puede ocurrir. Como tal no puede ocurrir, ya les voy a decir cómo, a ver, ¿quién me explica por qué no puede ocurrir? Ya les explico cómo arreglarlo. ¿Por qué no puede ¿Por ocurrir? qué? Porque el logaritmo natural no puede ser negativo, ¿no? Lo que está dentro del logaritmo natural. El resultado de una exponencial no puede ser negativo, ¿verdad? A ver, si no cometimos ningún error en las cuentas, acá esto podemos despejarlo de dos maneras. Precisamente como es un valor absoluto, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, muchachos. El valor absoluto de t menos 100
¿Cómo es en comparación al valor absoluto de 100 menos t? ¿Cómo es? ¿Cómo son esos dos valores absolutos? Si les digo que son iguales, ¿están convencidos de eso o no? Sí. Sí. ¿Sí? Lo mismo. Sí. Bueno, resulta que el valor absoluto tiene unas propiedades como por ejemplo el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Bien, esto se cumple. Dicho esto, por ejemplo, el valor absoluto de t menos 100 es lo mismo que el valor absoluto de menos 1 por 100 menos t, ¿cierto? Lo único que hice fue reescribir el t menos 100 de esta manera y usando esta propiedad tenemos que esto es valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de 100 menos t. Y esto pues es el valor absoluto de menos 1 es 1, entonces acá queda 100 menos t. Es decir, que estas dos expresiones son exactamente iguales, si no estaban convencidos de eso. Entonces, como esto ocurre, yo acá puedo tener el logaritmo natural de t menos 100 en valor absoluto es lo mismo, esto es lo mismo que el logaritmo natural del valor absoluto de 100 menos t. ¿Sí? Porque estos dos valores absolutos son lo mismo. Es decir, que acá, como debo responder a esto, es así, 100 menos t. Es decir, usando la otra forma, usando esta otra forma. ¿Bien? Usando esta otra forma. Y al usar esta otra forma, entonces vamos a ver cómo queda esto. Voy a borrar aquí todo esto de aquí en adelante. A ver, algo en las cuentas cambiará. Veamos. Si yo tengo la expresión logaritmo natural de 100 menos t, ¿qué pasa cuando t vale 0? Cuando el tiempo vale 0, la temperatura vale 81. Aquí no va a cambiar realmente el resultado no va a cambiar en nada, solamente que acá quedará 100 menos 81. En valor absoluto sigue siendo 19. Esto se mantiene. Pero ahora esto va a cambiar. Cuando despeje queda 100 menos t igual a esto. Y esto seguirá quedando acá. Bueno, voy a escribirlo así. 100 menos t es igual a 19 e a la k por t. Es decir, que t es igual a ¿quién? A 19 e a la k por t menos 100. Menos 100. ¿Sí? Paso el t a la derecha y... Ah, no, esperen, al revés. Pasamos este t a la derecha y el exponencial hacia la izquierda. Es decir, esto es 100 menos e a la k por t. Ahora, cuando la temperatura, cuando el tiempo es 1, ¿cuánto es la temperatura? 91. Esto entonces será igual a 100 menos e a la k. Por lo tanto, esto queda menos 9. Ah, esperen que acá El 19. faltó el 19. 19 e a la k por t. Entonces acá quedará 19 e a la k, ya evaluando en 1. Es decir, esto será menos 9 al pasar al restar el 100. Y acá queda menos 19 e a la k. De manera que e a la k es igual a ¿qué? A 9/19 y ahora sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque 9/19 es una cantidad positiva y es un resultado que puede tomar una exponencial. Entonces, ¿cuál es el valor de k? Es el logaritmo natural de 9/19. ¿Y cuánto es logaritmo natural de 9/19 aproximadamente? Es menos 0.7472. ¿Correcto? Es decir, que
la expresión que modela la temperatura en términos del tiempo, ¿quién es? Tal cual tenemos esto escrito. Estos son 100 menos 19 e a la k por t, es decir, a la logaritmo natural de 9/19 por el tiempo. Acá podemos al final poner esto a prueba con las condiciones iniciales, ¿no? Si t vale 0, todo debe dar 81. Si t vale 1, todo debe dar 91. Y si eso está funcionando bien y las cuentas todas están bien, entonces podemos preguntar lo siguiente. Si la temperatura es 99.9, que es la pregunta, ¿cuánto debe ser el tiempo? Entonces vamos a despejar de aquí el tiempo. Logaritmo natural de 9/19 de t. Es decir, vamos a pasar a restar el 100. Acá va a quedar 0.1 menos 0.1. Y tenemos que igualar esto a menos 19e a la logaritmo natural de 9/19 de t. La idea es averiguar cuánto vale el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto vale el tiempo allí? Vamos a pasar a dividir el 19, es decir, que e al logaritmo natural de 9/19 del tiempo es igual a 0,1 dividido en 19. ¿Cuánto es esto? Esto es, bueno, un 90avo. Vamos a ponerlo así, 1 sobre 190. Un 190avo. Tomamos logaritmo natural a ambos lados, queda entonces logaritmo natural de 9/19 del tiempo. Esto es logaritmo natural de 1 sobre 190. Vamos a ir tomando logaritmo natural de este resultado. A ver, por ahora lo voy a dejar así. Logaritmo natural de 1 sobre 190. Para ahora sí poner el tiempo. ¿Como quién? Como este cociente. Logaritmo natural de 1 sobre 190 sobre el logaritmo natural de 9 sobre 19. Hasta este momento he trabajado con este logaritmo natural, ¿para qué? Precisamente para no cometer muchos errores en la aproximación. Entonces prefiero que pongamos estos resultados ahí en la calculadora. Logaritmo natural de 1 sobre 190 sobre el logaritmo natural de 9/19. 9/19. ¿Y cuánto les da en la calculadora, muchachos? ¿Cuánto les da t? Vale, esto es 7.0221 algo, ¿no? Entonces 0,2, vamos a dejarlo así. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es ¿cuánto tiempo pasó desde el instante inicial? ¿Cuánto tiempo pasó desde el instante inicial para que la temperatura de la barra llegara a 99.9 grados centígrados? ¿Cuánto tiempo pasó? Profe, pero una pregunta, ese tiempo hay que sumarle el tiempo del otro. Por supuesto. Antes pasaron 2 minutos, ¿cierto? Es decir, desde que la barra empezó el experimento, duró 2 minutos en el primer tanque y luego le toma 7 minutos, 7.022 minutos en el segundo tanque para llegar a los 99.9. Es decir,
que la respuesta debe ser que el tiempo total que le ha tomado son 9.022 minutos. Si de pronto este 0.22 lo quieren pasar a segundos o a milisegundos, podrían hacerlo, ¿no? ¿Cómo podrían hacerlo? Bueno, con una regla de 3. Si un minuto es 60 segundos, entonces 0.022, ¿cierto? Que es la parte decimal. ¿Cuántos segundos es? Realmente tal vez no valga mucho la pena. A ver, acá me sobró un 2. Realmente no, tal vez no valga mucho la pena por la respuesta. Veamos qué resultado daría aquí. 0.022 por 60. Daría 1.32 segundos. Es decir, 9 minutos con un segundo, 1.32 segundos. Bien, se podría escribir así también, pero para manejar la respuesta en minutos, creo que es mejor dejarla así. ¿Por qué, a ver, dice, ¿por qué no le suma un minuto cuando llega a 92 grados? ¿Por qué no le suma un minuto? No entiendo a qué se refiere Diana, que dice, ¿por qué no le sumamos un minuto? O sea, la respuesta final. Sí, señor. O sea, como al principio son 2 minutos y después transcurre 1 minuto, o sea, ya como en la segunda parte del ejercicio, Pero tenga en transcurre un cuenta, minuto para llegar a 91 grados. pero ¿Por tenga en qué no? cuenta que la ecuación que obtuvimos nosotros para la temperatura en todo instante de tiempo o sea, cubre desde los 0 minutos, no desde el 1 minuto. Si arrancara desde el 1 minuto, sí tengo que sumarle un minuto más. Pero de hecho, esa ecuación de temperatura, si usted la evalúa en 0, le va a dar 81. Si la evalúa en 1, le va a dar 91. Es decir, esa ecuación de temperatura está modelando la temperatura de la barra en el instante B. Es decir, todo instante de tiempo en el tanque B, recipiente B. Por Gracias. eso no necesito agregarle más minutos. Observen que problemas de este estilo son un poco más interesantes de los que aparecían en el capítulo 1, la sección 3, ¿cierto? Son más interesantes. ¿Por qué? Porque ahora hay variaciones en los problemas. No es que acá sea mucho más difícil plantear el problema. No es que sea mucho más difícil de pronto el método de solución. El método de solución es sencillo, ¿cierto? Acá tenemos variables separables, pero hay que tener cuidado con algunos detalles. Acá, por ejemplo, nos apareció este detalle. El detalle que si integramos de t sobre t menos 100 como logaritmo natural de t menos 100, al final vamos a encontrar que k no existe. ¿Sí? Porque encontramos que e a la k era una cantidad negativa y eso no podía ocurrir. Entonces acá necesitábamos hacer ¿qué? Considerar esta propiedad del valor absoluto para responder el problema. Entonces, ese tipo de ingredientes aparecen en esta sección. Hay más cositas que tener en cuenta, tanto en el proceso como en la concepción de las ideas y también en el desarrollo de las cuentas. A ver, vamos a ver un problema. Ahora quiero que veamos un problema de mezclas. A ver, acá mezclas. Quiero que veamos no recuerdo si acá hay un problema. Y si no, vamos a hacer una variación del problema. Una variación del problema. En el tiempo que nos queda lo vamos planteando. Y bueno, si no queda muy claro, mañana lo terminamos. O si no alcanzamos a hacerlo, mañana lo terminamos. A ver, el problema es el siguiente, pero yo quiero hacer unas variaciones. Entonces voy a tomar este enunciado como referencia, pero no es exactamente este el que vamos a resolver. Entonces dice, un tanque grande se llena a toda su capacidad con 500 galones de agua pura. De agua pura.
Entonces, vamos a tomar un tanque y a este tanque vamos a ingresar, bueno, primera variación, yo no le quiero poner que la capacidad sea de 500 galones, entonces vamos a poner más bien que el volumen inicial es de 500 galones. Bien, le vamos a poner aquí, no sé, que la capacidad es de 1000 galones. Bien. Dice, hacia el tanque se bombea salmuera que contiene 2 libras de sal a una velocidad de 5 galones por minuto. Listo. Entonces, por un lado, yo a este problema le quiero poner 2 entradas, 2 fuentes de alimentación. Una, vamos a ponerle lo que nos dice acá el problema. Entonces, 2 libras de sal por galón. ¿A cuánto? Voy a ponerlo en otro color para que no se confunda esto. A 5 galones por minuto. A 5 galones por minuto. Pero le vamos a poner otra entrada, otra fuente de alimentación. Y mucha atención con esto que vamos a hacer. Esta fuente de alimentación provendrá de otro tanque. Entonces, acá vamos a tener un tanque. Bueno, vamos a ponerlo más corto para que... Vamos a tener acá otro tanque. Otro tanque. Entonces, el otro tanque tiene una capacidad constante, tiene un volumen de 200 galones, tiene una concentración, la cantidad de libras de sal de este primer tanque es de 30 libras de sal, es decir, esto tiene una concentración fija. Bien, tiene una concentración fija. Tiene 300 galones y tenemos disueltas 30 libras de sal. Del primer tanque, vamos a llamarlo el tanque A, y este es nuestro tanque principal. Vamos a poner que al tanque A no está entrando nada, no está entrando nada, simplemente vamos a poner lo que está dentro de ese tanque A como una fuente de alimentación para nuestro tanque principal. Nuestro tanque principal va a recibir del tanque A la concentración que tiene a una velocidad de 3 galones por minuto. Bien. Bueno, dirá aquí perfectamente mezclada, la solución se bombea hacia afuera a una velocidad, a la misma velocidad. Encuentre la cantidad de libras de sal en todo instante de tiempo. Entonces vamos a hacer nosotros varias preguntas. Vamos a poner acá una salida, y acá por supuesto esto saldrá perfectamente mezclado y vamos a decir que sale a 6 galones por minuto. Entonces, primera pregunta. El tanque principal, llamémoslo así, se llena en algún momento. Vamos a hacer esa pregunta primero. Segundo, y esta es la pregunta más difícil. Halle la cantidad de libras de sal presentes en el tanque y vamos a llamarla esa cantidad de libras de sal, vamos a llamarla así como en el problema, vamos a llamarla ADT. Entonces, esta cantidad de libras de sal presentes en el tanque, llamémosla ADT, en todo
instante de tiempo. Vale, quiero que me digan más o menos cómo queda planteado esto. La primera pregunta, por ejemplo, bueno, y acá no sé, ahorita podemos poner otra pregunta. Entonces, bueno, acá falta un dato. El volumen inicial del tanque, el volumen inicial del tanque es de 500 galones, pero no dijimos cuál era la cantidad de libras de sal inicial. Vamos a poner entonces esto. A de 0, ¿cierto? La cantidad de libras en el instante inicial, vamos a ponerle 50 libras. Ahora sí. Entonces, vamos a preguntar, aquí, tercera pregunta. Tiempo necesario para que A sea igual a 70 libras. Es decir, la cantidad de libras de sal presentes en el tanque sea de 70 libras. Quiero ese tiempo necesario. Y cuarto, quiero A evaluado en 200 minutos. ¿Quién es? Si ya tenemos la cantidad de libras de sal presentes en el tanque en todo instante de tiempo, que es la pregunta 2, entonces responder la pregunta 4 debe ser fácil. Entonces, empecemos respondiendo estas preguntas. Solución. Primera pregunta. ¿El tanque principal se llena en algún momento? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. ¿Por qué? Porque haciendo las cuenticas así nada más por encima, por cada minuto que transcurre, se van sumando 2 galones de más. Vale. Entonces, a ver, de momento vamos a ir poniendo las respuestas. Acá, ¿el tanque llena en algún momento? Sí. Segunda pregunta. Quiero que planteen con ecuaciones diferenciales cómo encontrar A de t. Y creo que me vayan diciendo, me vayan dictando. Bien, vamos a ver cómo lo plantean. Entonces, la variación de la cantidad de libras de sal en todo instante de tiempo dentro del tanque será ¿quién? La razón de entrada, ¿verdad? La razón de entrada es igual a ¿qué? A velocidad por concentración, ¿cierto? Entonces, del tanque A, del primer tanque, ¿a qué velocidad está entrando al segundo tanque? Si no estoy mal, a 3 galones por minuto, ¿cierto? Sí. ¿Con qué concentración? La concentración, recordemos que es cantidad de libras de sal, que creo que escribimos 30, sobre el volumen, que es 200. Pero ojo que acá el volumen
¿cómo se considera? ¿Variable o constante? ¿Qué dicen ustedes? Profe, pero yo la verdad yo tomaría eso como constante. ¿Por qué? Yo tomaría eso como constante porque Es constante, ¿no? ¿Por qué? Quiero que me digan por qué. las 30 libras están desde el inicio. Exacto. Entonces, a ver, aunque el volumen va a disminuir, las 30 libras también. Lo que es constante como tal es toda la concentración, ¿cierto? Está muy bien eso. Entonces, aunque el volumen varíe, no puedo considerar que la concentración es constante de ese tanque A. Bien, porque es un tanque que tiene ahí una mezcla y empieza a alimentar el tanque principal. Ahora, le sumamos la otra concentración, la otra velocidad de entrada, que creo que eran 5, bueno, pongámosle acá esto también unidades, esto 5 y 2. 5 y libras 2. por galón. Y ahora aquí más 5 galones por minuto, ¿verdad? ¿A qué velocidad? Perdón, ¿con qué concentración? 2 libras por De galón. 2 2. libras. 2 libras por Sí. galón. Listo, esta es la razón de entrada. La razón de entrada. Ahora, ¿cuál es la razón de salida? La razón de salida, que es lo que vamos a restarle, será la velocidad de salida, que son 6 galones por minuto, con la concentración, ¿cierto? La concentración, que es la cantidad de libras de sal A presentes en el tanque sobre el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 500 más 2T. ¿Sí? Están entrando 8, están saliendo 6. Entonces, el volumen es variable dentro del tanque principal. Es 500 más 2T. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Bueno, hasta ahí vamos más o menos bien. Esto es derivada, bueno, variación de A con respecto al tiempo. Esta cuenta cuánto da. A ver, acá esto es 30 sobre 200, es 3 veinteavos. Estos son 9 veinteavos. 9 veinteavos más 10 son 209 veinteavos. A ver. Sí, 209 veinteavos. Entonces, la razón de entrada es constante, 209 veinteavos. Y la razón de salida, a ver, acá tenemos 6A sobre 500 más 2T. Les recuerdo que esto tal vez puede ser incluso mejor escribirlo así. 6 aquí y esto multiplicado todo por A, ¿vale? Para poderlo ver como una ecuación lineal y poder trabajar con ella. Esa se resuelve por lineales, con el factor integrante y todo lo demás. Aquí voy a tener que decepcionarlos un poco con respecto a lo que estábamos pensando. Resulta que el tanque no se llena. ¿El tanque se llena? No. ¿Por qué no se llena? Sí es verdad que el tanque principal está ganando 2 galones por minuto. Pero ¿qué ocurre? Que el volumen y por lo tanto la salmuera que viene del tanque A es limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento se acaba. Como tiene 200 galones y salen 3 galones por cada minuto, ¿cuántos minutos dura la entrada del tanque A? ¿Cuántos minutos dura la entrada del tanque A? Tenemos 200 galones. 66.6 minutos. Son 66.6 minutos, ¿cierto? Aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que en esos 66.6 minutos, ¿cuántos galones ha ganado? Como gana 2 galones por minuto,
ha ganado aproximadamente 133.3 galones. Es decir, cuando se acabó lo que había en el tanque A, han pasado 130, perdón, ha ganado 133.3 galones. Como el volumen inicial son 500 y la capacidad son 1000, el tanque no se llena. Pero eso no es lo más importante de este análisis. Lo más importante de este análisis es la siguiente consecuencia, que acá vamos a tener nosotros una solución. De esta parte vamos a tener una solución. Pero esta parte, voy a escribirlo así, solo modela el problema de 0 a 200 tercios, que son 66.6 minutos. Es decir, no lo modela en todo instante de tiempo. Por lo tanto, van a resolver ese problema que ya tenemos acá planteado con esta ecuación diferencial y al final ya les digo cómo plantear el problema. La cantidad de libras de sal en todo instante de tiempo se modela así. De 0 a 100, perdón, de 0 hasta 200 tercios será la solución de esto que obtuvimos arriba, la solución. Pero de 200 tercios en adelante, cuando t es mayor estricto que 200 tercios, tenemos que modelarlo de otra manera. ¿Cómo vamos a modelar eso de otra manera? Ojo, así como en la ley de enfriamiento de Newton, acá tenemos que considerar otro problema. Tenemos que considerar otro problema. Es decir, aquí esto me va a quedar una cantidad de libras de sal, ¿cierto? Esta cantidad de libras de sal ya les voy a decir cómo es. Acá tengo otro problema en el cual voy a tener un tanque y ese tanque, ¿cuál es el volumen inicial? Ya no son 500, ahora son 500, bueno, 500 más 133.3, vamos a sumar esto, estos son, esto más 500, son 1900 tercios, para dejarlo de manera exacta. $1.900 tercios galones. ¿Cuál es la concentración inicial? Ahora a esta cantidad de libras de sal vamos a llamarla B. La concentración inicial, ¿quién será? Será precisamente la cantidad de libras de sal final del problema anterior. ¿Bien? Es decir, será A evaluado en 200 tercios. Esta es la cantidad de libras de sal inicial. Y bueno, acá seguimos teniendo la misma salida a 6 galones por minuto y seguimos teniendo la misma entrada, que esta sí no se ha acabado, no ha cambiado, de 5 galones por minuto a 2 libras por galón. Y tenemos que trabajar ahora con esto y formular una nueva ecuación diferencial. ¿Cómo queda la nueva ecuación diferencial? Variación de libras de sal, ojo, acá voy a usar la variable B, pero al final incorporo el resultado en esa función a tramos que estoy tomando, ¿cierto? Variación de libras de sal en este nuevo problema en todo instante de tiempo es igual a ¿qué? A la razón de entrada, que será 10, menos la razón de salida. La razón de salida, ¿qué será? Acá tenemos que sale a una velocidad de 6, tiene una concentración B, tiene una cantidad de libras de sal B sobre el volumen. ¿Quién es el volumen? Ahora el volumen es 1900 tercios menos T, porque ahora están entrando 5 galones y están saliendo 6. Es decir, en un periodo largo de tiempo, el tanque no se va a llenar. ¿Qué va a pasar con el tanque? El tanque se va a vaciar. El tanque, de hecho, va a quedar desocupado cuando ocurra el tiempo necesario. Y ahora la idea es resolver esto. La idea es resolver esta otra ecuación diferencial que también se resuelve por lineales, pero primero necesito responder la primera, ¿cierto? Acá tengo 10 menos 6 veces 1900 tercios menos T por B. Entonces, como pueden ver, estos problemas que
podemos plantear ahora tienen más ingredientes. Son problemas más interesantes también desde el punto de vista académico, son un poco más interesantes. Y más de este estilo pueden ser los problemas del examen, en los que hay que razonar un poquito más allá, en los que tal vez no hay que tomar tan directamente. Y de hecho a veces con el razonamiento puede ser suficiente para responder algunas preguntas. Por ejemplo, preguntas como ¿qué? Como que no se llena el tanque. Preguntas como ¿qué pasará si yo les preguntara cuál es la cantidad de libras de sal? La cantidad de libras de sal en un largo instante de tiempo. Cuando el tiempo aumenta mucho. ¿Cuántas libras de sal dirían ustedes que hay en el tanque? Rápido, una respuesta rápida. 10, profe. 10, ¿por qué 10? Porque pues eventualmente solamente quedará la que va entrando de 2 libras por galón, ¿sí? Y entran 5 galones por minuto, entonces sería solamente esa. Aunque pues si se pasa más el tiempo, pues sería solamente 2 libras por cada... Ah, perdón. No, sí, 10 libras por galón. 10 libras por minuto, perdón. Entonces, ¿10 libras? No. Sí, porque si solamente digamos entra del que no se acaba, serían 5 galones por minuto. Y cada galón tiene 2 libras. Pero tenga presente que a medida que va entrando, también va saliendo. Y de hecho sale más rápido de lo que entra, ¿sí? Sale más rápido de lo que entra. Ahí lo que podríamos esperar es que cuando el tiempo crezca bastante, y eso lo deberíamos ver en el comportamiento de las ecuaciones que modelan la solución, es que la cantidad de libras de sal va a tender a ser 0. Precisamente, bueno, el tanque se desocupa, eso creo que ya lo tenemos todos claro. Lo que dice el compañero tiene sentido desde el punto de vista que aunque el tanque se desocupa, aún sigue entrando algo, ¿no? Pero la cuestión es que eso que sigue entrando también va saliendo de forma casi inmediata. Entonces, como entra a una velocidad menor a la que sale, es decir, sale más rápido la salmuera de lo que entra, entonces el tanque no va a retener como tal salmuera después de ya un largo tiempo, después de que el volumen disminuya lo suficiente, y entonces la cantidad de libras de sal va a tender a ser 0. Hay problemas como este que requieren de algún análisis inicial y pensar un poco qué va a pasar con estos problemas. Más adelante los problemas de circuitos pueden ser un poco similares, ya no en el sentido de que vamos a tener tanques, obviamente, pero sí vamos a tener circuitos de pronto donde una parte del circuito se va a activar con un interruptor cierto intervalo de tiempo y va a proporcionar algún voltaje o una caída a una diferencia de potencial, pero después de cierto tiempo tal vez el problema diga que ese interruptor se cierra, entonces ahora el voltaje varía de otra manera, ¿cierto? Tal vez las corrientes incluso cambien de dirección, etcétera. Eso vamos a pensarlo más adelante cuando nos preocupemos por todo el tema de circuitos. Entonces, bueno, quiero que hagan los detalles de este problema. Quiero que traten de hacer los detalles de este problema. Ya hemos planteado básicamente cómo resolver el problema y ya hemos puesto aquí lo que modela la cantidad de libras de sal para el tiempo de 0 a 3. Hay que resolver la ecuación diferencial, pero también ya pusimos lo que modela la cantidad de libras de sal en el instante de tiempo de 200 tercios en adelante. ¿Sí? De 200 tercios en adelante, también lo que falta es resolver la ecuación diferencial y ver que precisamente dan los valores iniciales que tenemos para el problema. Bien. Bueno, muchachos, eso sería entonces todo por hoy.